Hola, hoy en Retrologando, pues una pareja de historietistas, uno guionista, dibujante del otro, que crearon una magnífica serie de corte policíaco en la línea clara del G, siguiendo un poco estos pasos en su evolución consiguiente, en los años 80, primeros 90, me refiero a Flock y Rivière. Rivière y Flock, Flock y Rivière, da igual, ya digo, Flock al dibujo, Rivière al guión, conciben una dinastía, una saga, una serie, siguiendo con la evolución de su admirada y querida línea clara, que como es sabido, pues a partir de los años 80 empiezan a evolucionar con gente como Serge Clerc, como Yves Saban, como los mismos Rivière y Flock, o como Ted Benoit, a un tratamiento más dirigido a adultos. Ya no es solo la cuestión de juvenil, de aventura, sino que aquí se centra más, pues por ejemplo, en temas como ciencia ficción, en temas como un poco, por decirlo así, de futurismo, y también en otra línea de detective. Hay la línea detectivesca, que podría ser Rivière y Flock, y la línea de novela negra, que podría ser Ted Benoit, con su personaje Joe Banana, pero hoy nos vamos a ocupar de Rivière y Flock. Estos crean dos personajes, un dúo de personajes, que son Olivia Sturges y Francis Albany, sobre los que vertebran una serie de historias vinculadas siempre por estos personajes y todas de corte policíaco, con algún tinte en algún caso sobrenatural, pero mínimo. Esta serie empieza a conocerse en España gracias a la revista Cairo, que nos presentó tantísimas cosas en los años 80. En la continuación de la línea clara, en sus primeros 3 números por entregas publicó Dossier Harding. Dossier Harding es una narración que podía pertenecer perfectamente a la historia a Agatha Christie, a quien de forma más o menos evidente es un homenaje a Olivia Sturges. Los personajes pues son de una villa inglesa, en donde transcurre la acción. Tenemos a Francis Albany, que es una especie de Groucho Marx, pero sin gracia, y Olivia Sturges, que es esta, que vendría a ser un poco, recordemos que Agatha Christie tiene una personaje suya, que es una novelista, que se llama Olivia. En fin, una línea, pues ya se ve, muy definida, línea clara, con unos colores muy marcados, muy bonitos, muy adecuados. Una situación de suspense, aquí estamos viendo una tentativa de asesinato, y efectivamente es un caso de un crimen que se complica y bueno, llega a su resolución, como siempre, y se busca en una novela de este tipo, o sea un cómic, o sea una obra de teatro, una película sorpresiva, un final sorprendente, un final que no es la solución evidente. Anteriormente en Francia, pero en España posterior, aparece Cita en Sevenoaks, donde este personaje es un amigo de Albany y de Sturges, donde empieza a descubrir que hay una serie de sus libros, es un escritor y está teniendo mucho éxito, y sus libros ya habían aparecido por otro personaje, otro señor, que había fallecido hacía bastantes décadas, y empiezan a suceder unos crímenes. Por ejemplo, aquí vemos la cabeza de un señor en su salón, colgada allí como un trofeo de caza. Unos crímenes, como digo, siguiendo las pautas que él había marcado y que él conoce de los libros de este señor. Este personaje extraño, que a fin de cuentas es en cierta medida el responsable de los crímenes desde el más allá, porque es un señor que ha fallecido hace una serie de años, es este que aparece aquí junto, señalándolo al protagonista. Responde al bonito nombre de Basil Sedgwick, en un homenaje a Basil Rathbone, el actor que encarnó en una serie de 11 películas a Sherlock Holmes, un tanto lejano de Conan Doyle, pero que ahí está. En busca de Sir Malcolm es el siguiente álbum de la serie, donde asistimos a la infancia de Francis Albany, que es este que está aquí, y Olivia Sturges, en un viaje nada menos que en el Titanic. Sir Malcolm es el padre de Francis Albany, es un noble inglés, deciden embarcarse en esta aventura y lleva consigo a su hijo, Sir Malcolm, su hijo, Francis, y a su amiguita, Olivia.
Y en el barco van sucediendo una serie de cuestiones, porque este padre, con apariencia de tan inocente y de que no pasaba nunca nada, es un señor que está involucrado en una serie de asuntos, pues de espionaje y tal. Es un libro, pues digamos, en clave de nostalgia, en clave de melancolía sobre la infancia perdida, no sé. Pero está muy bien, es un libro que además, pues el Titanic es todos sabemos el destino del Titanic, pues es algo que también tiene su influencia en la historia. Y estos 3 libros en principio se publicaron también como un tomo llamado una trilogía inglesa. Todos suceden en Gran Bretaña, lógicamente los personajes son ingleses, pero es que no se queda aquí la cosa. Olivia Sturges, 1914-2004, que es este no está traducido al castellano. Aquí tenemos 4, dijéramos, fotografías del personaje. Es un recorrido, aquí en la página de cortesía, pues veríamos sus novelas, es una novelista, y aquí vemos las portadas de sus libros. Entonces esto es como un recorrido por su biografía retrospectiva. Hablan sus amigos, hablan pues personas que la han conocido, que han influido en su vida, después viene como una especie de álbum fotográfico desde pues, con Francis Albany, con gente joven, pero todo esto con ocasión de su fallecimiento, que ya ha muerto, es una señora que ya era mayor. Se recorre una especie de documental, Olivia Sturges. De forma paralela hay un homenaje, también con la intervención de estos 2 personajes, de Albany y Sturges, en la trilogía Blitz, cuyo primer tomo sí se publicó en español, es este, una edición limitada, numerada. Esto sucede en realidad se supone que sucede en la Segunda Guerra Mundial en un teatro. Esto es una obra de teatro que va a funcionar, que debida a Olivia Sturges, y que es un caso policíaco también, y que entre los espectadores están pues nuestros inefables protagonistas, que podemos ver al final del álbum. Aquí están ellos ya viendo el resultado de la obra. Este álbum pues también funciona muy bien. Evidentemente la situación está ocurriendo cuando hay bombardeo, el Blitz, que se preludia en la portada, la obra de teatro, y la realidad, esto está sucediendo sobre el escenario y esto está sucediendo en la realidad histórica. Está viendo los bombardeos por parte de los alemanes a Inglaterra. Entonces Blackout sigue la línea del anterior. Aquí además tenemos pues otras historias de Blitz, y aquí lo mismo, un nuevo episodio de Blitz Underground, donde se completa la trilogía. O sea, son cuestiones que ya suceden directamente en la Segunda Guerra Mundial, no necesariamente con un protagonismo de Albany y Sturges, pero que sí tienen vinculación con las historias. Esta colaboración de Flock y Rivière se completa con una novela, una especie de novela. No es una novela propiamente dicha, es como un libro como un diario, como un libro de recuerdos, que se llama Las Crónicas de Olivier Albany. Esto no está publicado en castellano. Estos son pues historias rememorando a lo que influye en su serie de Albany y Sturges, porque Olivier Albany, nace en 1941, en la época del Blitz, que es donde lo hemos dejado a los personajes del cómic, y es una especie de Albany, no se sabe muy bien si es un hijo de los dos, o si es un chico que ha aprendido todo ello. Entonces aquí aparece pues Rudyard Kipling, Somerset Maugham, aquí aparece una serie de personajes reales, literarios, o sea, autores literarios de la vida. Alfred Hitchcock, por ejemplo, van apareciendo con el rostro de los personajes y hacen una crónica que completa y de alguna forma confiesa y agradece las influencias recibidas para sus cómics. Por último, para terminar, sin Rivière, con Fromental, hay otro libro en esta misma línea. No hay 2 sin 3. Aquí aparece en vez de Rivière, está Fromental. Flock es el mismo dibujante, pero es una línea, es un caso de adulterio, pero en clave detectivesca también, en clave policíaca. Los fondos muy parecidos también, muy en la línea de lo anterior. Los dibujos. Vamos a ver un poco más.
Pues Flock naturalmente ha seguido su carrera igual que Rivière. Rivière, por ejemplo, hizo La Reine Madou, hizo otros guiones para otros dibujantes, y Flock, pues, por ejemplo, recuerdo una especie de biografía de los últimos años de Somerset Maugham, y cada uno pues ha ido desarrollando su carrera en solitario, pero en este caso lo que nos interesaba es la Albany Sturges, la serie de Francis Albany y Olivia Sturges, que acabamos de repasar. Que esta revisión pues esperamos que os haya gustado, que os interese, y si os sentís inclinados a leerlos, pues están estas ediciones que he enseñado. Yo no conozco otras, aparte de las publicadas en Cairo, que están nada más que los 3 primeros tomos, la trilogía inglesa que dijimos antes, Dossier Harding, Cita en Seven Oaks y En busca de Sid Malcolm. Sí está en la revista Cairo, las páginas centrales en color. Y sin más, pues nos despedimos hasta otra vez. Si os hemos interesado, pues le dais al me gusta y os podéis suscribir y estar al tanto de las cosas que vamos haciendo en este canal de todos. Gracias.